Lo que sigue es presentarles fondos para enfermedades catastróficas, experiencia de Uruguay en este caso. La temática será abordada por Rafael Amexis. Vamos a convocar a Fernando Avellaneda, interventor de IPSST, de Obra Social de Tucumán, también para presentarlo a Rafael. Fernando, ¿estás disponible? Adelante, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Rafael la invitación. En nuestro sistema sanitario, con todas sus fragmentaciones, se han sumado en las últimas 2 décadas y quizás un poco más, un grupo de pacientes con patologías especiales que desde las áreas económicas se catalogaron como catastróficas. Catastróficas por el hecho de ser enfermedades que son una catástrofe económica para la familia, el poder abordarla o sostener el tratamiento de la enfermedad, y son catastróficas para los sistemas sanitarios, porque los tratamientos son de alto costo y se ha sumado con la eficiencia que le corresponde al mercado a que aquellos que le agregan tecnología a la atención sanitaria se han enfocado en este grupo de enfermedades. Por lo tanto, obtienen, sobre todo cuando consiguen un producto único y que se considera en algún momento como monopólico, ganancias muy importantes, por lo que hace que nuestro sistema sanitario se vea conmovido por los valores a los que debe afrontar. Las obras sociales, cuando uno analiza la estructura legal de nuestras obras sociales provinciales, 2 obras sociales provinciales del país tienen previsto un fondo de catastróficas dentro del dinero del que disponen para la atención. No sabemos bien los resultados de lo que sucede con esto. Las obras sociales nacionales tienen, a través del Sistema Único de Reintegro, tienen un reintegro para algún grupo de medicamentos y tratamientos especiales, pero la realidad que las obras sociales provinciales también sufrimos por no tener una normativa, como bien comentó Oscar Cetrángalo previamente, que nos aglutine. Sufrimos muchas veces el ingreso de medicaciones que aún ni siquiera tienen aprobaciones ANMAT. Así que, ¿cómo abordarlas? No solo darle una eficiencia asignativa, es decir, vamos a tratar a este grupo de pacientes con este tratamiento, ya sea una terapéutica medicamentosa, que en general es la más importante, sino con otro tipo de terapéuticas, es un desafío. Las agencias de evaluación de tecnologías van a colaborar con esto, pero no lo van a solucionar. Y por el otro lado, una vez que uno decida que tal medicación debe de cubrirse, ¿cómo hacer, sobre todo si este tratamiento es único o está monopolizado, cómo hacer para afrontar la adquisición de este tratamiento? Los caminos en la región, en nuestra región de las Américas, han ido hacia modelos de un aseguramiento de catastróficas a través de un fondo único con capacidad monopsónica de compra, y miramos acá con muchísima alegría por un lado, pero profunda envidia a nuestros compatriotas del Uruguay, que han avanzado en un modelo que realmente esperemos nos sirva para poder avanzar nosotros en el igual camino. Así que muchas gracias, esperemos que podamos hacerte muchas preguntas luego de que termines. Gracias, Fernando, y ahora sí recibimos a Rafael Amexis. Él es director de administración del Fondo Nacional de Recursos, Gobierno de Uruguay. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a COSPRA por la invitación.
Es un honor haber sido invitado a este primer congreso. La idea es contarles un poquito cómo es Uruguay en el tema que es complicado. Gracias a Dios tenemos una historia bastante grande porque nuestro proceso en el Fondo Nacional de Recursos arrancó en 1980, o sea que tenemos una historia bastante intensa en la que sufrimos algunos altibajos. Yo soy nuevo en el fondo, pero conozco la historia, hace 2 años que estoy ahí, y no pasé obviamente por los peores momentos del fondo, que como todo, hasta consolidarse de alguna forma tiene que pasar por momentos que son complicados. Entonces la idea es contarles un poquito lo que ha sido el fondo, lo que es hoy y algunos de los desafíos que tenemos por delante. Pero antes les voy a contar un poquito, brevemente también, no quiero explayarme mucho en esto, cómo es Uruguay y cómo es el sistema de salud en Uruguay. País chico, seguramente ustedes lo conocen, 3,5 millones de habitantes, un PBI per cápita de $17.000 año, y tenemos un gasto en salud del 9%, recién escuchaba la exposición anterior. Digamos que en estos dos conceptos de PBI per cápita y en gasto en salud somos similares a Argentina, si bien obviamente los números absolutos son otros, son muchos más chicos. El hecho de que seamos chicos contribuye a la hora de tomar este tipo de decisiones en materia de salud o en materia de educación, en materia de seguridad, seguramente porque es un escenario más gobernable, más trabajable. De todas formas, en términos de salud, por ejemplo, Uruguay ha invertido mucho en los últimos 13, 14 años, en el que el crecimiento, esta gráfica muestra el crecimiento del gasto en salud, que es lo rojo, respecto del crecimiento del Producto Interno Bruto. Partiendo de una base homogénea de 100 en el 2004, se nota que el gasto en salud se ha ido incrementando mucho más que el crecimiento que tuvo el PBI, al punto que llegamos hoy al gasto del 9%, o sea, en el 2004 no era el 9% del PBI. Esta gráfica, la siguiente, la voy a pasar rápido, es cómo se financia el gasto en salud, básicamente con fuentes que provienen de aportes públicos, y un gasto pequeño en gasto que nosotros llamamos gasto de bolsillo, o sea que es la gente que paga su propia cobertura de salud. Y aquí lo que muestra es la relación que existe entre ese gasto de bolsillo y el gasto total en salud, que ha venido decreciendo. Es una forma de decir que el gasto público es el que sostiene de alguna forma el sistema de salud. Pero el gasto público de alguna forma se financia obviamente con los aportes de todos, o sea, no es, sino que pasa por una decisión de en dónde poner los dineros. El gasto público lo pagamos nosotros, todos. En el 2008, el Uruguay tuvo un sacudón en materia de salud. De alguna forma, digamos, se le sacó el sarro, se lo sacudió y se recreó, se reinventó. A nosotros el Fondo Nacional de Recursos no nos afectó mucho, pero en general la salud de alguna forma se transformó en ese momento. Hoy tenemos unos 10 años de este nuevo sistema, que ya les digo, como país chico que somos, resulta de alguna forma relativamente fácil hacerlo. Esto es una gráfica que muy simplificadamente muestra cómo se financia la salud en general. Aportes de los patrones, aportes de los empleados y aportes del Estado alimentan un fondo que llamamos Fondo Nacional de Salud, el FONASA. Aproximadamente, en promedio, cada empleado en Uruguay aporta un 6% de su salario para este fondo. Y el empleador aporta otro importe, dependiendo de los niveles de industria en las que opere. Pero como eso no alcanza para cubrir el gasto en salud,
rentas generales contribuye a alimentar el FONASA. Ese FONASA es un gran fondo administrado por un banco que se llama Banco de Previsión Social, que lo único que hace es recibir ese dinero y repartirlo entre los destinatarios finales del dinero, que son prestadores integrales de salud. Nosotros no tenemos la figura de obra social, o sea, el dinero va directamente desde ese banco a los diferentes prestadores, hospitales, sanatorios, que tienen sus afiliados. Cada uruguayo es libre de elegir a qué prestador va a ir a atenderse y es una especie de afiliado de ese prestador, es como si fuera un socio, y sus aportes van a ese prestador. Y además van al Fondo Nacional de Recursos, que somos nosotros, los que venimos a hablar ahora sobre el tema de las prestaciones. Prestaciones son actos y medicamentos de alto precio. Entonces, los prestadores integrales no cubren los medicamentos de alto precio, no cubren los actos costosos. Los que son cubiertos, esas prestaciones son cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos para todo el Uruguay. Es un único Fondo Nacional de Recursos que cubre a todos los uruguayos, a los 3,5 millones de personas. También de rentas generales el Fondo Nacional de Recursos recibe fondos en la línea verde, la segunda línea verde, y también recibe fondos de lo que nosotros llamamos gasto de bolsillo, gente que aporta porque, por ejemplo, empresarios que no tienen por qué tener sueldos, tienen que aportar al Fondo Nacional de Recursos en forma independiente. Es bueno que sepan a esta altura que el dinero que gasta el Fondo Nacional de Recursos, esto es medio difícil de manejar, es aproximadamente un 5% de ese 9% que es el gasto en salud. O sea, está acotado más o menos en ese nivel, ¿sí? La 20ª parte del gasto total en salud es lo que gasta el Fondo Nacional de Recursos en prestaciones de alto precio. Los prestadores integrales se llaman integrales porque requieren, por ley, tener los 3 niveles de prestación. Gente que va a la consulta, gente que tiene operaciones menores y cuidados intensivos. Esos son los que reciben la gran masa de afiliados. Hay una competencia, como recién decían los otros oradores, entre esas mutualistas, prestadores, una sana competencia en la que los mejores sobreviven, captan afiliados, el afiliado con ciertas limitaciones puede migrar de una a otra, digo ciertas limitaciones porque está un poco regulado eso, pero en general se podría cambiar de mutualista y por lo tanto los aportes van a ir a la que uno elija. Entre los prestadores integrales hay uno, el más grande de todos, que es público y actúa como si fuera en el mercado privado. Yo puedo ser, a pesar de que no soy estrictamente un empleado público, soy casi un empleado público, por la forma jurídica que tiene el fondo, pero puedo ser afiliado al prestador público. O sea, de hecho, son 750.000 personas en Uruguay, de los 3,5 millones, que son afiliados al prestador público, que es uno solo. Después todos los demás son privados. Todas las tecnologías, ya sea dispositivos o medicamentos, tienen que estar registrados en el Ministerio de Salud Pública en Uruguay. Digamos que sería el círculo azul. De esas tecnologías, el Ministerio de Salud Pública elige algunas a las que obliga a los prestadores a que las den a sus afiliados, a sus pacientes. Sería el círculo rojo. Lo que excede al círculo rojo y está dentro del círculo azul, digamos, la parte azul no roja, es lo que uno puede comprar en las farmacias o puede comprar porque quiere y que está registrado en el Uruguay. Por ejemplo, una cirugía plástica, por decir algo. Entonces, esos prestadores tienen un listado bien definido de las cosas que están obligados a prestar. Y luego, dentro de eso, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, aparece un tercer círculo que son los procedimientos y medicamentos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, que ya les digo, es un único fondo. No hay varios fondos. Ahora les voy a contar un poco más sobre el fondo.
Es un seguro universal, es un seguro. Nosotros no prestamos servicios médicos, excepto algunas cosas muy menores. En general no prestamos, digamos, no atendemos gente en consulta. Tenemos una farmacia muy chica porque es más fácil que la gente venga a buscar medicamentos a la farmacia que llevarlos a un prestador, sobre todo si el prestador queda lejos. Pero no es la idea, nosotros no prestamos servicios médicos, los financiamos. Somos una persona pública no estatal, esto tiene unos beneficios importantes. Somos públicos, pero no dependemos del Estado. Eso quiere decir que no estamos sujetos a toda la regulación estatal. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que nos podemos saltear algunos mecanismos, sobre todo en lo que tiene que ver con compras de medicamentos, en los que negociamos con mucha fuerza y que se puede decir que lo hemos hecho con éxito hasta ahora. Hemos logrado bajar mucho los precios de los medicamentos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un gobierno que es mixto, público-privado, participan representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía, del Banco de Previsión Social, que es ese banco que recauda todos los fondos, de los propios prestadores forman parte de nuestro gobierno, están ahí, son representantes, van a las reuniones cada 15 días, y de la asociación de IMAE. IMAE es Instituto de Medicina altamente especializado, son especie de clínicas, digamos, pequeños sanatorios, donde se realizan los actos médicos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, donde se hacen las diálisis, donde se hacen las operaciones cardíacas, las prótesis. Esos son IMAES, Institutos de Medicina altamente especializados, que pueden estar o no adentro de un prestador. Es como que fuera otra figura. Se financia exclusivamente o casi exclusivamente con fondos que nosotros proveemos como pago de las cosas que hacen. Y tenemos, obviamente, como ya es redundante a esta altura, cubrimos las prestaciones de alto precio, medicamentos y actos, exclusivamente de alto precio. El fondo, de esto voy a pasar un poco rápido, el fondo tuvo 3 etapas marcadas. Nació en 1980, estábamos en dictadura en ese momento, se puede decir que fue una de las cosas buenas de la dictadura. Lo crearon ya con los IMAES, y ya se creó ese fondo que era financiado por los empleados y empleadores. En el 93, una leve modificación en la que se nos definió como persona pública no estatal. Y el hito más importante en esa primera etapa fue en el 2000, en que el fondo casi quebró. No tenía plata. Todo lo que se le pedía lo daba. Había un cierto descontrol. No respondía a ningún factor demográfico ni epidemiológico. Perdón. O sea, en aquel momento, el año 2000, prácticamente el fondo colapsó. El sistema no funcionaba. Vinieron unas consultoras que concluyeron eso mismo, que era lo que todo el mundo sabía, y se frenó de alguna forma. Bueno, en el 93 se creó eso, que pudieran ser, digamos, privados y que se pudieran estar en hospitales públicos, incluso los IMAES. Se definió la formación de la CHA, o sea, la Comisión Honoraria Administradora, en esa primera etapa. Lo que quiero resaltar de esta primera etapa es algo que todavía persiste, que es muy importante para nosotros, es el primer párrafo de esto, es que el Ministerio de Economía, junto con el Ministerio de Salud Pública, pero más que nada el Ministerio de Economía, es quien define los precios de los actos, de los procedimientos, no de los medicamentos, de los actos, en discusión con los IMAE. Pero si no se ponen de acuerdo, el Ministerio de Economía lauda, define, el precio es este, y normalmente se ponen de acuerdo. Los actos que realizaban y realizan también son eso, ahora vamos a ver un detalle. Y en aquel momento el fondo se financiaba con aportes directos de los empleados, o sea, de la gente cuando pagaba su cuota mutual, que la pagaba en los prestadores. Eso cambió
y hoy es a través de los sueldos directamente. Entonces, a partir del 2002, luego de que hubiera colapsado el fondo, empezó a haber un cambio brusco, drástico en la forma de trabajar, se fortaleció el equipo técnico, se contrataron profesionales que en teoría deberían saber más que los profesionales que estaban reclamando las prestaciones para poder decir que no. Bien pagados. Se incorporó en el 2005 los medicamentos y se empezaron a trabajar sobre ciertas normativas, pulir las normativas, auditarlas, para que pudieran ser exponibles a terceros. Y luego se llevaron a cabo ciertas medidas sugeridas por las consultoras que tienen que ver con el estudio de cuáles son las prestaciones que se van a llevar a cabo a través del estudio eso de la demografía y de la epidemiología de la población. Se hicieron estudios de costo-efectividad para ver cuáles son las patologías que pueden ser cubiertas por un presupuesto acorde a esos tratamientos. Y obviamente se empezó a elaborar un presupuesto que antes no se hacía. Realmente era una cosa increíble, pero no se hacía un presupuesto. Recién en esa segunda etapa, o sea, a principios de los 2000, se empezó a presupuestar actos que iban a ser llevados a cabo en función de las prevalencias e incidencias proyectadas. Se les dio un valor y a partir de ahí se fijaron los ingresos que debería tener el fondo. Y bueno, y en esta tercera etapa es la que yo le decía que más o menos estamos en una consolidación, tenemos una economía saneada, bien controlada, bien administrada, no tenemos altibajos a nivel de los números, no tenemos sorpresas y de alguna forma se puede decir que hoy estamos tranquilos con cómo se está gobernando el Fondo Nacional de Recursos en cuanto a la administración de los recursos públicos. Bueno, esta es la misión. Para que tengan una idea de qué hacemos, básicamente está concentrado nuestras prestaciones en general en el área cardiológica, en el que tenemos un 31%, hemodinamia, cirugías, angioplastias, marcapasos, cardios, trasplantes, 31%. En tamaño le sigue el área nefrológica, allá a la derecha, con un 27%, las hemodiálisis, las diálisis. Creo que las transparencias van a estar disponibles para todos después, ¿no? Digo porque veo que hay gente sacando fotos y en cualquier caso me las pueden pedir y se las envío, si no, no hay problema. Luego otras 15%, trasplante de médula ósea, quemados, implantes cocleares. Los medicamentos de alto costo, que está en rojo ahí porque es el que ha tenido mayor crecimiento en cuanto a tratamientos, no en cuanto a precios. Ahora les voy a mostrar algo que es interesante. Y actos en el exterior, hacemos trasplante pulmonar y hepático acá en Argentina, es el 1% de nuestro gasto. No tenemos un IMAE especializado en eso en Uruguay. Y el área traumatológica, prótesis de cadera y de rodilla. Nuestro ingreso prácticamente es igual a nuestro gasto. Tenemos un gasto o un ingreso anual, un presupuesto de 280 millones de dólares. Esto está en dólares. Podía haberlo hecho en pesos, pero me costaba poner tantos ceros. El dólar en Uruguay está igual que acá hoy. Son como 8.000, 9.000 millones de pesos argentinos uruguayos. O más. De los cuales una parte importante, el 75%, lo que está en azul, es prepago, o sea, eso que contribuyen los empleados y empleadores, aproximadamente $7 por mes, para que se hagan una idea, unos 250 pesos. Es la contribución que por cada persona recibe el fondo.
No sé si les parece caro o barato, 250 pesos por mes. Alcanza. El 17% viene de rentas generales, pero no por una contribución gratuita de rentas generales, no porque sean buenos y nos den esa plata, sino porque se lo cobramos, porque es gente que no aportó al FONASA, o sea, gente que o no tiene trabajo o no genera, digamos, no aporta al FONASA. Entonces, cuando nosotros atendemos a una de esas personas que no está en nuestro padrón porque no contribuyó al fondo, nos damos vuelta y le cobramos al Ministerio de Economía y los vamos persiguiendo y nos pagan a los 30 días. Porque tenemos una disposición que podemos cobrarles intereses. Están sujetos las deudas que ellos tengan con nosotros desde el año 93 al Código Tributario. Se le podemos cobrar recargos e intereses. Por lo tanto, pagan y pagan. Les conviene pagar. Hay un 7% de prepago, que es gente que pone porque no aporta a FONASA, y el 1% viene de otros, por ejemplo, algunos juegos de azar que están grabados y viene la plata al fondo. Nuestro gasto, esos mismos 280 millones de dólares, principalmente son en procedimientos médicos, un 80%, esa lista de procedimientos que veíamos hace un rato, y un 16% en medicamentos. El 1% es actos en el exterior y el 3% son gastos de administración y otros gastos. Aquí se nota la evolución de los ingresos. Se ve cómo en Uruguay cada vez hay más aportantes, es lo verde, de prepago, más que lo que son las contribuciones del Ministerio de Economía por gente que no prepaga. O sea, va creciendo, se puede decir, la fuerza de trabajo de alguna forma, el empleo. Y por acá se ve la evolución de los egresos, en los que los actos médicos son los celestes, lo verde son los medicamentos. Nosotros recuerden que les comenté hace un rato que empezamos en el 2005 con los medicamentos. ¿Sí? Y ese es el gasto en pesos, que no quiere decir el incremento de medicamentos en unidades. Ya le voy a mostrar algo sobre los medicamentos que es importante. Ese es el gasto va creciendo, pero cubrimos cada vez más. Esta gráfica muestra los dos, el emparejamiento de ingresos y egresos. Si bien va creciendo, lo tenemos saneado. Nuestros ingresos prácticamente son iguales a nuestros egresos. ¿Cómo se incorpora un medicamento? Pongo foco en los medicamentos porque los actos prácticamente, como es tan vieja la historia, desde el año 1980, prácticamente están todos los que puede haber. Cuando aparece alguno nuevo se evalúa y si es conveniente se lo incorpora. Pero en el caso de los medicamentos, que aparecen todos los días medicamentos, se elaboró un protocolo que implica que primero tiene que haber una solicitud ante el Ministerio de Salud Pública. Esa solicitud la pueden hacer interesados en general, incluyendo la industria, el cuerpo médico, sociedades científicas, la Facultad de Medicina, los pacientes. Esa solicitud es evaluada primero por una división del Ministerio de Salud Pública que se llama de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Luego es evaluada por una comisión técnica asesora. Hay dos procesos de evaluación por dos comisiones. Ahí parece que fuera luego, pero en el medio empezamos a negociar el precio con el proveedor. Antes que se terminen las evaluaciones de esos dos institutos. Ya empezamos a preguntarle al proveedor de medicamentos, ¿cuánto cuesta esto? No me digas que sale caro porque si no marchás. Y nos traen una propuesta. No, olvídate. Sí, así, porque somos una empresa no estatal, podemos hacer eso. Nos llamamos a una licitación y el precio que nos digan, el más barato, lo tomamos. Podemos tener cintura a la hora de negociar. Tenemos esa posibilidad y la usamos. Fíjense que cuando se estudiaba el caso de la hepatitis C, ustedes lo recordarán, no por Uruguay obviamente, pero en la práctica, hace 3 años, el primer precio en el que se estaba conversando era de $84.000 el tratamiento año.
perdón, el tratamiento por persona, son 12 semanas por paciente. 12 semanas de tratamiento, $84.000, un montón de plata. Cuando se incorporó el tratamiento de esta patología, hepatitis C, a la cobertura del Fondo Nacional de Recursos, el costo fue de 4.500, casi la 20ª parte, 3 años después, o sea, 1 de enero de 2018. $4.500 el tratamiento de 12 semanas. Que no lo compramos en Uruguay, lo compramos al Fondo Estratégico de OPS, que negoció una compra conjunta para varios países. Algunos países se subieron a esa compra conjunta, Uruguay uno de ellos, y compramos el tratamiento para todo un año, pagando la 20ª parte de lo que nos habían cotizado 3 años antes. Los medicamentos no tienen precio, no sabemos cuál es el precio de un medicamento. Entonces, a la vez, le decía, vamos negociando el precio con el proveedor. Y con ese precio hacemos una evaluación económica, vemos el impacto presupuestal, vemos si es costo efectivo. Y luego entra a un proceso de priorización, que ahora les voy a contar qué es, digamos, una estrategia en forma de sistema en la que se evalúan en función de varios factores el medicamento para ver si conviene o no su ingreso a la prestación. Luego la Comisión Honoraria Administradora del Fondo resuelve recomendar al Ministerio su incorporación. O sea, es otro paso, porque el que incorpora los medicamentos a la cobertura del fondo no es el fondo, es el Ministerio de Salud Pública, pero con una recomendación del fondo. Y luego, bueno, la propuesta, la evaluación, todo digamos, forma parte de un legajo en el que el ministro finalmente resuelve. Puede decir que no, incluso el ministro, después de todo eso, a pesar de que nosotros recomendemos. Esta evaluación de tecnología sanitaria funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. Básicamente estudia digamos, su eficacia, la seguridad, la efectividad. En algunos casos el costo-utilidad, pero más que nada son temas técnicos puros del medicamento. Y ahí emiten una recomendación. La CTA es otra comisión que tiene muy en cuenta el cálculo de cuánto es. Y está formada no solo por técnicos del Ministerio, que los otros eran todos del Ministerio, sino por una serie de actores, por ejemplo, técnicos del fondo. Yo formo parte de la CTA en Montevideo, en Uruguay, como técnico del fondo. Obviamente soy contador, no soy médico, no sé nada de lo que es un medicamento, y estoy justamente para ver si se puede. Sí. Integra también la Facultad de Medicina y el Cuerpo Médico Nacional, o sea, referentes de la medicina de Uruguay. Algo de esto ya anticipé. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos nosotros, el Fondo Nacional de Recursos, a la hora de negociar con los proveedores? Primero, somos el único comprador. O sea, si nosotros no compramos ese medicamento, nadie lo compra. Eso es una fortaleza enorme. Después, somos un buen pagador. Nosotros tenemos un presupuesto saneado, no tenemos problemas financieros. Todo lo que recibimos lo usamos. Eso hace que todo lo que recibimos esté en un presupuesto